El Cartel de Cali existió en Colombia durante los años 80 y 90. Fue una organización criminal dedicada al tráfico masivo de drogas a Estados Unidos y otros lugares del mundo entero, teniendo como referentes a los hermanos Rodríguez Orejuela, pero estos no eran más que los cabecillas de una extensa red de personas que actuaban bajo los mismos intereses: sicarios, periodistas, políticos, congresistas, policías, comandantes y un largo etcétera. No es poco decir que durante un tiempo tuvieron bajo control a la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. Ya casi son 20 años de su caída y aún a día de hoy se pueden sentir secuelas de lo que fue un verdadero imperio de la droga. Se dice que tuvieron mucho que ver en la muerte del capo de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y en la elección del presidente Ernesto Samper Pizano. Además, esto hizo que durante un tiempo Estados Unidos los declarara como enemigos número uno en la guerra contra las drogas. Todo esto te lo contamos en... Como toda buena historia se debe empezar por el principio. Gilberto José Rodríguez Orejuela nació en 1939 en Mariquita, Tolima. Fue el mayor de 6 hermanos en una humilde familia. Alrededor de los años 50 la familia se trasladó a Cali en busca de oportunidades. Su madre era una ama de casa y su padre un pintor con posibles problemas con el alcohol. Por eso Gilberto tuvo que rebuscárselas para ayudar económicamente a su familia. Empezó a trabajar como domiciliario en una droguería, destacándose como un joven trabajador, humilde, ambicioso y sobre todo muy inteligente, que más adelante le valdría para que lo llamaran el ajedrecista, por cómo era capaz de manejar sus negocios ilícitos como si fueran una maldita compañía multinacional. Pero no nos adelantemos. Tras escalar posiciones, a los 22 años se convirtió en administrador de la droguería, adquiriendo mucha experiencia en el mercado de las drogas, legales hasta entonces. En 1962 se lanzó a la independencia laboral, montó una droguería y un laboratorio de medicamentos. Seguramente Gilberto, siendo tan inteligente, no tardó en darse cuenta que en un país como Colombia nunca llegaría a saciar su ambición siendo un honrado empresario. Es por esto que en 1968 arrastra a su hermano Miguel a unirse a una banda delincuencial llamada Los Chemas, que se dedicaba al atraco de camiones, extorsiones, estafas y secuestros, teniendo que enfrentar la cárcel por culpa de este último, cuando se lo acusó del secuestro de 2 ciudadanos suizos. Fue en ese entonces cuando los hermanos conocieron a José Santa Cruz Londoño, con quien crearon la bonita empresa de importar pasta de coca desde Perú y Bolivia, procesarla y exportarla a los Estados Unidos, donde había una fuerte demanda. Fue entonces cuando en el papel de mulas llevaron el polvo blanco en el fondo de sus maletas con destino a Nueva York. En menos de 3 años los capos pasaron de mulas a vender entre 20 y 30 kilos de cocaína en las calles estadounidenses. Durante este tiempo también se incorpora Elmer Herrera a la organización, quien junto con los otros 3 formarían lo que más tarde se conocería como la cúpula del Cartel de Cali, además de otros nombres que empezaban a sonar como Víctor Patiño Fomeque, Henry Loaiza, Fanor Arizabaleta e Iván Urdinola Grajales. La prosperidad de la empresa de cocaína llevó a Gilberto a expandirse por toda la industria. En 1972 se funda Drogas La Rebaja. Sí, Drogas La Rebaja pertenecía al Cartel de Cali, donde presuntamente se lavaba dinero, pero también se la promocionaba como una sociedad legal que era capaz de mantenerse por sí sola sin dinero del narcotráfico, además de promover el empleo y descuentos en sus productos. También fundó una estación de radio y adquirió acciones del Banco de los Trabajadores. Esto poco a poco lo irían sacando del anonimato. Mientras tanto, Miguelito Rodríguez Orejuela no sabía qué hacer con tanto dinero y como le gustaba mucho el fútbol, en 1978 intentó convertirse en socio mayoritario del Deportivo Cali, pero estos lo rechazaron. Entonces puso su mirada en el América de Cali, un modesto equipo de media tabla en ese entonces que fue convertido en uno de los más grandes del continente con dinero del narcotráfico. Alrededor de los años 80 la situación del narcotráfico en el país estaba saliendo un poco de control. Empezaban a sonar nombres como los de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder Rivas, los hermanos Ochoa Vázquez y los mismísimos José Santa Cruz y Gilberto Rodríguez. Estos últimos, quienes ya habían establecido rutas marítimas que salían de Buenaventura y rutas aéreas desde aeródromos clandestinos, cargamentos de 100 kilos de cocaína con ganancias mensuales de $13 millones, los cuales eran lavados en el First Interamerican Bank de Panamá. A estas alturas ya se puede decir que los carteles tenían el poder financiero de países pequeños. Desde el inicio los capos de Cali tuvieron una rivalidad ideológica con el cartel de Medellín, quien proponía el terrorismo como método de control,
mientras los otros preferían los sobornos. Estas diferencias no saldrían a relucir sino hasta el 30 de abril de 1984 con el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Inmediatamente después, el presidente en ese entonces, Belisario Betancur, los acusó públicamente y reactivó la extradición de nacionales. Gilberto, quien se encontraba en Brasil disfrutando un partido de Copa Libertadores, huyó hasta España, donde finalmente fue capturado por las autoridades ibéricas. Toda la organización conspiró y realizó todos los esfuerzos posibles para que Gilberto no fuera extraditado a Estados Unidos. Mientras tanto, Pablo Escobar se apropió de las rutas de los de Cali y se autoproclamó como el nuevo jefe del negocio. Gilberto finalmente ganó la batalla legal y fue entregado en 1986 a las autoridades colombianas. El Negro Pavón era un soldado de Pablo Escobar quien tenía una fuerte rivalidad con Pacho Herrera, o uno de sus soldados. Por este motivo, Pablo le puso precio a la cabeza de Pacho. Esto no le gustó nada al cartel de Cali, y el 22 de noviembre se pacta una reunión entre narcotraficantes para reducir estas diferencias. Pero cuando se dirigían al Valle del Cauca, Luis Ochoa Vázquez fue detenido y capturado en un retén de la policía. Inmediatamente Pablo Escobar lo interpretó como una trampa de los de Cali y finalmente les declaró la guerra. Durante varios años, Colombia fue testigo de muchísimos bombardeos y balaceras a nombre de los carteles, desatando todo su poder militar y económico. Se destaca el ataque al edificio Mónaco, quien fue llevado a cabo por el mismísimo Pacho Herrera, o el intento de asesinar a Escobar cuando este se encontraba en la cárcel de la Catedral en 1991. Fueron múltiples los intentos de asesinato, que si por envenenamiento, francotiradores o un masivo bombardeo para el que se dice fueron contratados mercenarios británicos, pero se canceló a última hora por el daño colateral y la posible muerte de inocentes. Tras la fuga de Pablo de la catedral el 24 de julio de 1992 se crea el grupo de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, conformado por Carlos y Fidel Castaño, el cartel de Cali y varios oficiales de la policía, el ejército y la DEA. En las últimas fases del operativo se invirtieron cerca de 120 millones de dólares en tecnología para localizar y acabar con el patrón. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue abatido en la ciudad de Medellín. Los de Cali habían ganado la guerra. Después de la muerte de Escobar, los siguientes en la lista de los gringos eran los de Cali. Por eso a finales del mismo año se organizó una masiva fiesta ante narcotraficantes de todo el país, en la que Gilberto anunció su decisión de someterse a la justicia y buscar una negociación con el gobierno de César Gaviria. A muchos narcotraficantes no les agradó la idea, seguramente porque ellos no habían sido lo suficientemente ricos como ya lo eran los capos de Cali. Eso terminaría en la creación del cartel del norte del Valle, pero eso es otra historia. Las negociaciones con el gobierno no avanzaban, ya que el cartel de Cali exigía muchos privilegios para sus condenas, tales como conservar toda su riqueza y penas no superiores a los 5 años. Fue entonces cuando surge la idea de patrocinar la campaña al próximo candidato del Partido Liberal, Ernesto Samper Pizano. Se hicieron conexiones con personas como Santiago Medina, el tesorero del partido, quien era el encargado de cerrar los tratos con los capos. Llegaron a un acuerdo en financiar con 5 millones de dólares la campaña del futuro presidente de Colombia, a cambio de todo tipo de favores, pero con lo que nadie contaba es que una llamada entre Miguel Rodríguez y Alberto Giraldo, el relacionista público del cartel, sería interceptada y grabada en lo que más adelante se conocerían como los narcocassettes, una serie de grabaciones de llamadas entre gente del Partido Liberal y los narcotraficantes del cartel. A tan solo 2 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, estas grabaciones llegaron a manos de Andrés Pastrana, el otro candidato, pero decidió guardar silencio y esperar los resultados de la segunda vuelta. El ganador resultó ser Samper. Ya en ese momento Pastrana no dudó en exponer el contenido de los cassettes a la opinión pública, y en los siguientes 2 meses la fiscalía llevaría a cabo una curiosa investigación en tiempo récord que arrojó el resultado de que no era posible comprobar el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña. El gobierno de Samper fue muy criticado, y se pondría aún peor. El 8 de julio de 1994, tras un operativo del bloque de búsqueda llevado a cabo por el coronel Alfonso Velázquez, es capturado Guillermo Palomari, el contador del cartel de Cali, y con él toda la evidencia de que por muchos años se había mantenido una extensa nómina de congresistas y representantes de la Cámara, los cuales eran sobornados para que aprobaran leyes a favor del cartel. Además, por supuesto, las transacciones que recibió la campaña de Samper. Guillermo Palomari fue convencido de colaborar con la DEA y fue llevado a Estados Unidos, como testigo de uno de los procesos que se adelantaban en ese país. Piedra angular, pero los expedientes quedarían ocultos en una oficina judicial en Cali. Fue gracias a la periodista María Cristina Caballero que estos documentos salieron a la luz, creando el famoso Proceso 8000, la mayor investigación hecha en Colombia a los nexos entre el narcotráfico y el gobierno. Todo era un gran escándalo, muchos políticos terminaron en la cárcel y cualquier movimiento del gobierno era cuestionado. Colombia oficialmente era un narcoestado.
Tras el proceso 8000, el cartel sabía que los millonarios esfuerzos para tener de su lado al gobierno habían fracasado. La cúpula del cartel de Cali tendría una última reunión en libertad el 8 de junio de 1995, en donde Gilberto anuncia que es imposible seguir huyendo y es momento de entregarse. Al día siguiente, el bloque de búsqueda captura fácilmente a Gilberto Rodríguez en una de sus mansiones en Cali. Este se escondió debajo de un baño, pero cuando lo encontraron no puso resistencia. Miguel Rodríguez es traicionado por su jefe de seguridad, Jorge Salcedo, quien aceptó un trato con la DEA. En el primer intento estos fracasarían y el capo se escondió en una caleta durante más de 24 horas. Pero el 5 de agosto sería finalmente capturado. José Santa Cruz también sería capturado el 4 de julio del mismo año, pero el 11 de enero de 1996, este se fugaría épicamente por la puerta principal de la cárcel La Picota de Bogotá, la considerada cárcel más segura del país. El 5 de marzo de 1996 fue abatido en un operativo de captura. En septiembre del mismo año, Elmer Herrera se entregó a la policía y fue trasladado a la cárcel de Palmira, donde finalmente fue asesinado el 4 de noviembre de 1998. El 17 de noviembre de 1997, una reforma en el Senado que revivía la extradición de nacionales por delitos cometidos después de esa fecha, o sea que no valían todos los delitos cometidos en las anteriores décadas, y son condenados solamente a 10 años de prisión en Colombia, además de la absolución de Samper, declarado inocente por haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña. Los narcotraficantes del norte del valle, aliados con los antiguos miembros del cartel de Cali, habían tomado el control del negocio y mediante un atentado al hijo de Miguel, William Rodríguez Abadía, mandaron el mensaje de que el cartel de Cali había perdido poder y un tal señor del Overol era el nuevo capo del valle. Esta historia termina el 8 de noviembre de 2004 en el gobierno de mi señor Álvaro Uribe Vélez, cuando él mismo firmaría la extradición de los hermanos Rodríguez a Estados Unidos.